perros tampoco ya. No, pues ya creo que sea el centro. Es varita mágica, no bomba. Ok. Vamos a ver lo que es una de las partes de la endocrinología, que es el aclaramiento en la vida media de las hormonas, como ciertos factores propios del microorganismo van a afectar tanto la concentración como la degradación de la vida media de las hormonas. Bueno, tenemos que la secreción y la duración de las hormonas también va a diferir o va a depender de su función y de control o el control que van a hacer en cada organismo, y también depende si van a ser hidrosolubles, liposolubles, y si vienen unidas hacia una proteína o si están solas circulando. Aquí tenemos un ejemplo que es la adrenalina y la noradrenalina, que quedamos que eran ¿qué? Aminas. Hormonas derivadas de la tirosina. ¿Y son qué? Hidrosolubles. En las ser hidrosolubles tienen la característica de que, ¿cómo iban a atravesar la membrana? Esa es su síntesis, ¿no? Esas se sintetizan. Esta adrenalina y la noradrenalina van a recibir un estímulo que va a hacer que se secreten segundos después de la estimulación y van a desarrollar una acción en corto o rápida, ¿sí? En unos segundos. Ejemplo más práctico para ustedes. Cualquiera de ustedes va caminando por la calle a las 10 de la noche y de repente te sale un tipo con un arma y te amenaza. ¿Qué va a pasar en ese instante? ¿Van a entrar en qué? En estrés. Y ese estrés va a ser el estímulo que aquí va a producir adrenalina. Y esa adrenalina, su efecto va a ser inmediatamente, va a ser rápido. ¿Qué les va a ocasionar? Taquicardia. ¿Qué le va a pasar a sus pupilas? Van a dilatar y pues si puede van a correr por el mismo pues mecanismo del organismo de preservar su vida. Entonces eso es el efecto de la adrenalina en un momento de un estímulo. Va a ser un estímulo que va a ser una secreción rápida y va a ser una acción en segundos. Y pasa la acción y no duramos en estado de alerta todo el día, ¿verdad? Es un rato nada más. Entonces es el efecto que tiene, va a durar algunos segundos. En cambio, la hormona del crecimiento, las hormonas como T3 y T4, que van a tener un efecto que van a tardar varios meses en ejercer totalmente su efecto. ¿Por qué? No es la misma función la hormona del crecimiento, ni el estímulo va a ser ponernos bajo estrés, ni necesitamos que actúe en corto. ¿Qué necesitamos que haga la hormona del crecimiento? Para empezar, pues lo va a estimular el proceso de que necesitamos el crecimiento, ya sea de huesos, de órganos, o de lo que se esté llevando a nuestra madurar en la etapa que estemos. Estamos hablando de un adolescente que está entre los 13 a los 16 años, entonces va a tener su efecto que va a tardar. No luego les decimos a los jóvenes, tiene 15 años, lo vemos ahorita de 13, ¿no? Y lo vamos a ver a los 15 y llamamos álamo, ¿no? Hoy cómo crece. Son los efectos de la hormona del crecimiento. Las hormonas tiroideas también hacen un efecto paulatino. Obviamente ellas no tienen directamente que ver con el crecimiento, indirectamente sí, pero ellos hacen otras funciones que nos van a mantener la homeostasis del organismo. Entonces aquí nos damos cuenta que la acción de la hormona sí va a haber y sí repercute en su vida media que va a estar circulando. Aquí va a haber introducción a unos valores que se van a empezar a familiarizar ustedes, como son picogramos, microgramos, nanogramos, porque es la forma en que se miden a las hormonas secretarias. Ahora, tenemos que el ritmo del sueño, ciclo circadiano, sí tiene que ver en
producción de las hormonas. Eso no se les olvide, que el ciclo circadiano, lo vamos a ver el ejemplo, sí tiene que ver cuándo vamos a obtener la mejor producción, cuándo va a ser la concentración más alta de estas hormonas. ¿Sí? Entonces las vamos a medir en microgramos, nanogramos, miligramos. Entonces estas son la forma que quiero que ustedes oigan y les digan, es que tiene 8 picogramos. 8 picogramos, pero vean las décimas de todo lo que implica esa medida de esa hormona que tenemos circulando en sangre. ¿Sí? Porque 8 picogramos, pues nosotros vemos el 8, pero lo que quiero que tengan la idea de la magnitud exactamente. ¿Sí? Porque ahora, a partir de ahora, de su cuarto, quinto año internado, microgramos, picogramos, van a empezarles a hablar siempre. Bueno. El control hormonal. La secreción de las distintas hormonas se encuentra regulado por varios mecanismos que aseguran en su conjunto un elevado nivel de control. Es bien importante, yo creo que de los sistemas endocrinos el más estricto en cuestión de control, porque ya sea que si controlamos hacia el exceso nos va a repercutir en una patología, o hacia la disminución o la ausencia también nos da una patología. Tenemos un control nervioso, que es como el ejemplo que hablábamos de la producción de las catecolaminas, que el efecto fue el estrés, y ese estrés nos llevó a un impulso nervioso, y pues obviamente nuestro organismo, por preservar nuestra vida, pues tiene este efecto. Aquí les da el ejemplo. Vamos a tener el efecto, que es un efecto el que busquen, el que va a estimular, el que nos va a hacer que se produzcan las catecolaminas. Se va a dar la información a la médula suprarrenal, ella va a producir las catecolaminas van a salir a circulación y van a tener su efecto. Que la adrenalina y la noradrenalina, ¿qué son? ¿Cuál es el efecto de ellos? ¿Qué hacen? Simpático. Van a estimular el sistema linfático. Ajá, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es su efecto? Pues aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? O sea, Uniéndose a receptores cerebrales. ¿y qué hacen? Aumentar la cantidad de magnesio, de calcio. Son vasopresores. Vasopresores. Al ser vasopresores, hacen eso. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar el volumen del gasto sistólico, van a darte, pero son vasopresores. Un ejemplo del mundo real de la medicina, de la noradrenalina. Su paciente está en choque séptico. Su paciente en choque séptico, pongámosle choque séptico, foco pulmonar. O sea, tiene una neumonía severa que lo está llevando a un choque séptico. Choque séptico significa que ya tiene falla orgánica, o sea, ya fallan más de 3 órganos, puede ser hematológico, pulmonar, cardíaco. ¿Por qué el cardíaco les digo? Porque este paciente está cursando con hipotensión refractaria. Esta hipotensión refractaria quiere decir que ya no respondió a las soluciones cristaloides. Entonces es cuando dicen, vamos a poner un vasopresor. Este vasopresor, el de primera elección, es la noradrenalina. Al momento de ponerla, yo voy a estimular a los receptores para que me lleven a cabo una vasopresión, para aumentar resistencias periféricas. Con ende voy a llegar y voy a aumentar la postal, y aumento ¿qué? El efecto final sería ¿cuál? Aumentar la presión arterial. Eso es. Entonces, esta es una forma cómo sería este estímulo del mundo de la medicina. Podemos hacerlo, el organismo lo hace primero, obviamente, pero ya va a ser tan ineficiente que es cuando vamos a hacer la ayuda, porque ya le está fallando el pulmón, trae la neumonía, le está disminuyendo, no puede respirar, requiere oxígeno, gasométricamente trae una inestabilidad. Nos damos cuenta que los leucos traen de 30,000 leucocitos, la hemoglobina le está descendiendo, y te vas a la medida de presión arterial media, pues está hipotenso, ya le puse carga, entonces ya está dando más fallas, y entre más fallas orgánicas tenga este paciente, su pronóstico es más malo. O sea,
va directito hacia la muerte. Entre más, si empezamos falla pulmonar, falla cardíaca, falla renal, falla hematológica, falla hepática, falla gástrica, que ya el intestino ya no se está moviendo. Entonces, entre más fallas le sumemos a nuestros pacientes, su mortalidad se va a incrementar. Entonces aquí la adrenalina y la noradrenalina se van a producir y van a llevar sus efectos de catecolamina, ¿no? Si estamos en un momento de estrés, que pues ya sea que te espantaron, ya sea que ahorita les digo les voy a hacer el examen y va a costar el 10% de su calificación, pues los voy a meter en un estrés y voy a hacer que produzcan adrenalina ahorita. O viceversa, alguna mala noticia o una noticia de mucha felicidad. Son estímulos que nos producen la adrenalina y sus efectos son segundos, porque no duramos en euforia todo el día. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar a las retroalimentaciones. Ya vimos el nervioso, que es una forma que la cual no la vamos a abordar nosotros como en el área de endocrinología. La que a nosotros nos va a concernir, a la que nosotros nos tenemos que aprender es la retroalimentación. La retroalimentación puede ser negativa o positiva. Cuando hablamos de una retroalimentación negativa, la retroalimentación negativa da efecto contrario con respecto al estímulo inicial. Y la retroalimentación positiva, el estímulo inicial ocasiona reacciones del mismo tipo. Ahorita vamos a irla desglosando. Aquí. Entonces quedamos que la retroalimentación positiva era el mismo estímulo, que es un estímulo positivo, produce un estímulo positivo y nos lleva otra vez a un estímulo positivo. La retroalimentación negativa nos da un estímulo positivo, nos va a dar un estímulo negativo. Entonces nos da el efecto contrario. Ya aterrizando esta información en algo más biológico, más médico, tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el valor normal de la glucosa? Ok, entonces si yo tengo 250, estoy hablando que tengo una hiperglicemia. Entonces la hiperglicemia va a estimular al páncreas para que produzca ¿qué? Insulina. ¿Que la insulina cuál es su efecto? Reducir la glicemia. Reducir la glicemia. Reducir la glicemia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a hacer que unirse a la glucosa para presentar la glucosa ¿dónde? A sus células y se lleve a cabo la función y va a meter la glucosa a la célula. Y esto nos va a llevar a ¿qué? Cuando yo ya reduzco los niveles de glucosa a niveles normales de glucosa o una hipoglicemia fisiológica. Si yo tengo los niveles de glucosa, yo tenía 250, pero yo ya aquí con la insulina llegué a 100 de glucosa, ya tengo un efecto contrario, tengo un efecto negativo y ya aquí voy a cortar el estímulo, ya no voy a estar estimulando al páncreas, porque ya no tengo ¿qué? Una hiperglicemia, porque la hiperglicemia es la que estimuló al páncreas para producir insulina. La insulina vino a la circulación, bajó los niveles de glucosa, doy el efecto contrario, que es un efecto inhibitorio, porque ya voy a inhibir al páncreas, porque yo ya no tengo necesidad de ¿qué? De insulina. Este es un feedback y nos va a proteger al organismo. Porque ¿qué pasaría si no lo inhibo? ¿Qué va a estar haciendo? Va a producir insulina y ¿a dónde me va a llevar? Hipoglicemia patológica. Ahí. Ahora, no es lo mismo cuando yo tengo una hipoglicemia. ¿Cuál sería un valor para decir que el paciente tiene hipoglicemia? Estrictamente abajo de 70. ¿Por qué? Ustedes no tienen diabetes. Bueno, ¿alguien tiene diabetes? ¿Quién quite tenga una diabetes? Uno por aquí. ¿Nadie? Bueno.
Para ustedes ahorita pueden tener 60 de glucosa porque están en ayuno, desayunaron a las 7 de la mañana y no comieron nada en todo el día. Son casi las 3:30 y bueno, ahorita les hago un destrontes y me salen en 60, 73, 70. Muchos de ustedes pueden tener ahorita sueño, bostezo, dolor de cabeza y un crujir de su estómago, pero no están sincopeados, no están desmayados, no los veo diaforéticos, pálidos. Pero si tuviéramos un diabético y tuviera glucosas menores de 70, o sea, 66, 65, 69 o 70, y yo pudiera estarlo viendo ya diaforético, lo pudiera ver un poco ansioso, o si quieren hasta como desvanecido, una lipotimia. Entonces, por eso sí varía el nivel, y se dice que después, menos de 70 es muy complicado. ¿Sí? Entonces, en el diabético, si su paciente tiene 70, denle de comer si puede comer, o denle glucosa al 50%, denle algo porque ese paciente se les va a ir a la hipoglicemia. Entonces aquí su organismo, supongamos que se fueron a comer un plato de birria en la mañana tempranito, ahorita ya son que las 3 de la tarde, ahorita si les hago el destrontes, su organismo está en 65. ¿Qué es su organismo? ¿Qué le está pidiendo a su organismo? Su glucosa de 65, 70, ¿qué le está pidiendo al páncreas? ¿Que haga qué? Porque tienen que mantenerse ahorita todavía despiertos y no pueden ir a comprar nada. Glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón? ¿Cuál es la función del glucagón? Aumentar la glucosa. ¿Por medio de qué? Pues se va a ir por las vías, ¿hacia dónde? La gluconeogénesis, para producir glucosa, ¿a partir de dónde? Lo más fácil, ¿cuál es? Pues el más fácil primero, ¿de dónde vendría siendo? Tejido adiposo. Ya lo peor que pudiera pasar es que si no comen en 3 días, pues se van proteínas, ¿no? Pero en un momento ahorita de ustedes, pues, su organismo está protegiéndolos para que no caigan desvanecidos ahorita, va a ir a producir un poco de glucosa para aumentar ¿qué? Sus niveles de glucosa e inhibir al páncreas para que no se siga produciendo el glucagón. Si no lo inhibo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos vamos si no inhibo el glucagón? Porque va a estar produciendo un chorro de glucosa, ya me acabé todo el tejido adiposo y voy a decir, ¿y cómo van a estar mis niveles de glucosa? Muy altas. Y entonces, pues, aquí no va a haber quién esté inhibiendo. Los pacientes que tienen diabetes, llámese tipo 1, tipo 2, hay una complicación que hacen que se llama cetoacidosis y tiene un principio por aquí. Cuando lo veamos como cetoacidosis nos vamos a recordar de este feedback de la regulación negativa, de la regulación que en el momento que ya no funciona y se perpetúa el ciclo, nos va a llevar a estos pacientes a situaciones de glucosas de 400, 500, producción de ácidos grasos, o sea, se descompensan mucho porque este feedback no funciona. ¿Dudas de la retroalimentación negativa, positiva? ¿No o sí? ¿Les he hablado de la positiva? ¿Para qué no les he hablado de la positiva? Y les estoy preguntando y se quedan callados. Bueno, este es como la más clásico ejemplo de la retroalimentación negativa. Esto se llama el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Va a haber un equipo de ustedes que les toca hablar de este eje. Cuando les toque hablar de este eje, pues nos tienen que decir cómo se estimula el hipotálamo para producir el hormona estimulante de la hipófisis, para que ella produzca el hormona estimulante de tiroides y lleguemos a la producción de T3 y T4. ¿Cómo va a pasar todo esto? ¿Por dónde viaja la información? Las hormonas. Pero lo que nosotros aquí vamos a ver es el tipo de retroalimentación. La disminución de T3 y T4 van a dar un estímulo positivo al hipotálamo para que el hipotálamo estimule positivamente a la hipófisis y la hipófisis
venga por medio de la hormona estimulante de tiroides, la estimule y haga la producción de T3 y T4. Y al momento de que los niveles de T3 y T4 ya están normales en la concentración, va a venir ellas mismas a inhibir a la hipófisis, ya no me produzcas hormona estimulante de tiroides, van a ir a inhibir al hipotálamo para que ya no me produzcas hormona estimulante de la hipófisis. Entonces, esta retroalimentación negativa es el mejor ejemplo de este tipo. ¿Por qué? Porque si aquí fallara, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto patológico si yo no lo inhibo y sigo produciendo T3 y T4? Porque no hubo quien les dijera al hipotálamo y a la hipófisis que deje de producir las hormonas estimulantes de tiroides. Y tengo mucho T3 y tengo mucho T4. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería una patología? Hipertiroidismo. Ahora, al contrario, yo no tengo, mis receptores no se dan cuenta y no captan que T3 y T4 estén disminuidos. Para ellos están normales. Entonces yo no estoy sensando que tenga disminución de T3 y T4. Entonces yo no voy a estimular al hipotálamo ni al hipófisis. Entonces no voy a producir T3 ni T4 porque según mis receptores yo tengo concentraciones normales, aunque en el laboratorio yo sé que están bajas. ¿Qué enfermedad pudiera desarrollar? Entonces el feedback, aquí se dan cuenta cuando veamos hipo e hiper, puede haber una alteración a este nivel, a este propio o aquí. Son tres orígenes que me pueden llevar a un hiper o a una hipo. Y depende en dónde esté la lesión o dónde esté la patología. Y nos da la falla de la retroalimentación negativa. Ahora, la retroalimentación positiva. Dijimos que la retroalimentación positiva, el estímulo inicial daba como consecuencia el mismo estímulo. Entonces, si yo aquí estimulo, quiero que la LTH, la hormona luteinizante, está incrementada, voy a ir a estimular a los ovarios para que los ovarios me produzcan más estrógenos, los estrógenos positivamente me produzcan más adenohipófisis y nos vamos a producir más hormona luteinizante. Entonces esto es una retroalimentación positiva. Las retroalimentaciones positivas están muy exclusivamente bien específicas. Uno de los ejemplos más frecuentes y más claros es la lactancia materna. La lactancia materna es una retroalimentación positiva porque la mamá va a recibir el estímulo del bebé y va a producir más leche y así va a estar. Entonces, un estímulo positivo me va a llevar a una estimulación positiva y esa es una retroalimentación positiva fisiológica. No nos va a llevar a ninguna enfermedad, es fisiológico eso. Esta es la otra, también durante el parto hay otra retroalimentación positiva que es que da el dolor, la contracción y se van a estimular las hormonas positivamente para que el mismo dolor siga haciendo la producción para que el canal de parto se prepare y salga el bebé. Entonces nuestro organismo fisiológicamente está bien preparado. Otro ejemplo de retroalimentación positiva y que no tiene nada que ver con las hormonas, pero es un ejemplo para que se den cuenta que estos mecanismos de regulación existen en cualquier parte del organismo, es la coagulación. Aquí tenemos el factor 10 que va a ser estimulado por el factor 5, los iones calcio positivos van a tener la estimulación de protrombina, que a su vez la protrombina me va a estimular la formación de trombina y que la trombina a su vez me vuelve a activar al factor 5. ¿Para qué? Para que vuelva a producir protrombina y la trombina me va a producir la fibrina para que se produzca el fibrinógeno y nos dé el coágulo. Entonces, ¿dónde está la retroalimentación positiva? Aquí, con la trombina. Cuando la misma trombina fue estimulada desde acá arriba con el factor 10, que estimuló el factor 5, entonces, pues si acá voy a estimular la producción del factor 5, pues el factor 5 otra vez me va a volver a estimular el factor 10 para que vuelva aquí a producir ¿qué?
Y esto nos va a llevar a la formación de un coágulo. Y esto va a evitar el sangrado. Esto es lo normal. Puede ser que esto pueda pasar de lo normal y nos lleve a otro proceso patológico, que sería ¿qué? Una producción excesiva de ¿qué? Una trombosis. Entonces, la retroalimentación negativa da efecto contrario con respecto al estímulo inicial. La retroalimentación positiva, el estímulo inicial ocasiona el mismo estímulo, la misma reacción. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Bueno, les había dicho que hay momentos en el organismo que va a haber variaciones cíclicas de las hormonas. Y estos momentos van a depender de los cambios de estación, de las etapas del desarrollo, de las etapas del envejecimiento, del ciclo diurno, del ciclo del sueño, que viene siendo el ciclo circadiano. Van a variar, porque no es lo mismo ustedes ahorita sus 21 o 22 años de edad, o 20, que un muchacho o un niño de 15 años. La hormona del crecimiento no va a tener las mismas concentraciones. Y yo, o sea, conmigo, si yo les determino la hormona del crecimiento a ustedes, me la determino a mí y se la determinamos a un niño de 13, 14 años, va a variar las concentraciones de la hormona del crecimiento. ¿La tenemos presente? Sí, pero no vamos a tener los niveles iguales entre los tres grupos de personas. ¿Por qué? Porque ustedes están en la juventud, el joven está en la adolescencia y yo ya estoy en el adulto mayor, casi. Entonces, esos cambios van a ser diferentes. Ahora, otra cosa que también tiene que ver los cambios de estación. No es lo mismo ahorita en tiempo de invierno vivir aquí, que estamos congelando, a alguien que viva en Canadá y que está acostumbrado a vivir esas temperaturas extremas. Entonces, si se dan cuenta, y no sé si han leído o a lo mejor si han leído, que la gente que vive en las partes frías tienen unos estados más depresivos, ¿sí? Entonces, a las personas que viven en las partes tropicales, las personas que viven en las partes del clima tropical, más cálido, tienden a ser unas personas más activas, más dinámicas, más alegres. Por eso dicen, vete a la playa, vete al trópico y vete a ser feliz. Vete a ser infeliz, vete allá a Rusia, vete a Canadá, a las áreas donde estás siempre con climas extremos. Sí cambian los niveles hormonales. Las etapas del envejecimiento. El envejecimiento empieza a partir de los 30 años, por si no sabían. El envejecimiento a partir de los 30 años empieza hablando hormonalmente. No es que digan ya está envejeciendo, de que ya tiene 80 años, no. Hormonalmente desde los 30 años empieza el declive de algunas de las hormonas y por eso dicen que el envejecimiento empieza a esa edad. Y lo que tenemos el otro ejemplo, el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el sueño con la vigilia que estamos, si estamos despiertos en este horario, que es lo normal. Todos ustedes van a llegar a su casa a las 10 de la noche aproximadamente, se duermen, ya van a despertar mañana a las 6 de la mañana. Eso es lo normal, ¿no? Ahorita, cuando sean internos ya no. Entonces, algunas hormonas se verán afectadas por el ciclo circadiano, como que tenemos principalmente la que conocemos que es cortisol, también la hormona estimulante de tiroides, la hormona foliculante, todas sí se ven afectadas por el ciclo circadiano. Ejemplos, miren, ¿qué es lo normal? El pico más alto de producción del cortisol, ¿a qué hora es? Es en la madrugada, a partir de las 4 de la mañana. Por eso lo normal es que las personas se duerman entre 8 y 10 de la noche, se duermen tranquilamente, 4, 5, 6, 7 de la mañana, para que él se levante entre 6 y 7 de la mañana con un pico alto de cortisol. ¿Qué va a hacer el cortisol en ustedes? Yo ahorita los estoy encontrando aquí, miren. Aquí su cortisol. Con razón, yo estoy consciente de que el cortisol ahorita aquí está. Y en la mañana acá estaba su cortisol. ¿Qué va a cambiar? Pues en la mañana ustedes se levantan, ¿su actitud cuál es? Voy a ir a trabajar, voy a estudiar, con toda la actitud del mundo, ¿no? Todo el cortisol arriba. Ahorita su cortisol está aquí.
ya me quiero ir, ya estoy cansado, ya no doy más. Van a llegar, van a hacer su tarea, su producto, todo lo que tengan que hacer para volverse a dormir y hacer esto en un mundo normal. La insulina, tenemos el primer pico de producción que va a estar relacionado con el apetito que vamos a comer. Vamos a desayunar a las 8 de la mañana, vamos a mantenernos para que otra vez como a las 2 de la tarde volvamos a comer, otro pico, otro lo vamos a tener en la cena, nos vamos a ir a dormir como todas las personas normales entre 8 y 10 de la noche, duermo tranquilamente, no necesito insulina porque estoy durmiendo, sueño vigilia y yo me mantengo con mis niveles controladitos para que en la mañana amanezco, me tengo que desayunar, bien feliz, ¿verdad? Pero como ustedes van a ser internos, esto no va a pasar, disfrútenlo ahorita, porque cuando sean internos, ¿qué creen? Aquí va a empezar su momento más crítico entre las 12 y las 7 de la mañana, porque entre las 12, la 1, las 3, las 4 que llegó paciente en paro, ¿qué tienen que hacer? Ingresos, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué van a hacer para mantenerse despiertos? ¿Y qué? No van a ir a pedir un plato de fruta, ¿verdad? A las 3 de la mañana alguien irá a traer fruta. ¿Qué van a comer? El Oxxo queda cruzando. ¿Por qué creen que estratégicamente están los Oxxos enfrente de los hospitales? Vas a ir a comprar primero una coca, Y un pingüino. unas sabritas, una marinela, galletas. Ya si son un poquito más conscientes, un agua o un yogur. Pero al final de cuentas estamos haciendo que comiendo a la hora que no debemos de comer. En la noche no es la hora de comer, ¿sí? Pero pues nuestro ciclo está cambiando. ¿Sí? Ahora, fíjense la del cortisol. Mis picos más altos, ¿a qué hora son? Madrugada. Y si yo no estoy durmiendo, entonces ¿cómo van a estar mis picos de cortisol? Lo único que me va a mantener estimulado el cortisol alto, ¿qué creen que es? El estrés. El estrés. Y nos mantenemos alto, pero bajo estrés, ya no de una forma vigilia, sino ya de una forma patológica. Por eso dice que el estrés es una enfermedad y que nos va a llevar a situaciones graves. Terminan siendo hipertensos, diabéticos, infartados y jóvenes. Actualmente ahorita el joven se infarta a los 30 años. Hemos visto muchachos de 30 años infartados. Y no por consumo de drogas, sino por estrés. ¿Sí? Entonces, sí varía, sí cambia la vida. Los trabajadores que en la noche, su rutina es en la noche, resulta ser que tienden a ser como gorditos. La mayoría. Ustedes observen todos que trabajamos de noche. La gran mayoría tienden a ser gorditos. ¿Por qué? Por lo que les digo. Son las 3 de la mañana, tengo que hacer notas, tengo sueño. ¿Qué hago? Café, coca, sabritas, galletas, lo que tenga con tal de mantenerme, ¿qué? Me doy unos shot de ¿qué? De glucosa, ¿no? Y yo necesito glucosa. Estrictamente no necesito glucosa, porque yo tengo mis niveles bien de glucosa, pero lo que sí tengo es mucho cortisol, lo que sí tengo es que no me puedo dormir, entonces entras a un ciclo vicioso que nos lleva pues por decir que a patologías, hipertensión, diabetes, obesidad, infartos, luego por eso se infartan los residentes. Y ahora que está de moda, estaba viendo el otro día un grupo de internos jóvenes, pues tienen la edad de ustedes casi, 22, 23 años, con Monster, con Red Bull, yo así como que, doctor, ¿es suyo? Sí. Ay, dije, lo ocupa para mantenerse a su edad despierto, ¿qué va a hacer cuando tenga 30 años? Ya no va a poder tomar esas bebidas y se está predisponiendo a tener un infarto, a ser hipertenso. Porque están consumiendo así, cada guardia un Monster, un Red Bull para mantenerse despierto. Bueno, acuérdense que habíamos dicho, nos falta ver el transporte de las hormonas ahora, porque pues ya sabemos que llegaron a la circulación, pero ahora ¿qué pasa con ellas en la circulación? Tenemos los péptidos, tenemos las aminas, tenemos los esteroides.
Acuérdense que las aminas se dividían en dos grupos, que son catecolaminas y hormonas tiroideas, que unas eran hidrofóbicas y las otras eran ¿qué? Ok, entonces, péptidos hidrosolubles. Catecolaminas circulan de forma libre en el plasma, se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta el tejido de los efectos. Quedamos que existían endócrinos, apócrinos y autócrinos. Y cada una iba a diferenciarse porque a dónde hacía su efecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos la hormona tiroidea y las esteroideas, que son liposolubles, circulan unidas a una proteína transportadora específica. Acuérdense que dijimos que tenían que tener como un candado para que no anduvieran circulando en momentos que nadie le importaba y las íbamos a mantener almacenadas. Cuando llegaba el efecto o el estímulo, iba a activarlas y ya iba a hacer que esta hormona fuera una hormona activa. Aquí andan en forma inactiva. Las hormonas, cuando están unidas al cotransportador o al transportador, están de forma inactiva. Entonces circulan en la sangre unidas a proteínas plasmáticas. Menos del 10% se encuentra en forma libre, afortunadamente, y más del 99% de la tiroxina se encuentran unidas a proteínas plasmáticas. Eso es una bendición porque nos va a mantener en el equilibrio, si no fuéramos hipertiroideos la mayoría. Bueno, aquí está el resumen. Péptidos y catecolaminas son hidrosolubles, circulan de forma libre en el plasma. Hormonas tiroideas y esteroideas son liposolubles y siempre van unidas a un transportador o a un cotransportador. ¿Okay? Solamente las hormonas que circulan en forma libre son capaces de ejercer sus acciones. Las hormonas unidas proteínas al plasma carecen de actividad biológica, están inactivas, es lo que les había dicho hace ratito. Hasta que llega un estímulo para que se disocie o se separe de su cotransportador o de su transportador y se vuelvan activas. Pero esto es porque vamos a garantizar que circulen y no causen efectos que no deseamos. Entonces, la unión de hormonas a proteínas plasmáticas va a retrasar su eliminación del plasma o va a alargar su vida media, si lo quieren ver así. Hay dos factores que van a hacer el aclaramiento hormonal. El aclaramiento hormonal es la forma de que vamos a eliminar, vamos a secretar, vamos a limpiar el organismo de la propia hormona, porque la hormona no se puede quedar circulando en nuestra sangre eternamente, entonces se tiene que degradar, se tiene que hacer el aclaramiento hormonal. Los dos factores que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de una hormona en la sangre son: uno, el ritmo de la secreción hacia la sangre, la velocidad de aclaramiento de la sangre. Y la velocidad de aclaramiento de la sangre o la velocidad con la que la hormona va a estarse degradando en la sangre es la tasa de aclaramiento metabólico de esa hormona, de la hormona que estemos hablando. Esa es la tasa de aclaramiento. Y la tasa de aclaramiento es la velocidad de desaparecimiento o la degradación de la hormona en plasma entre la concentración de la hormona en cada mililitro de plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de la hormona que yo tenga en circulación por mililitro en plasma va a depender inversamente de la velocidad de desaparecimiento, de degradación o de función. O sea, qué tan rápido la estamos quemando va a ser inversamente proporcional a la concentración de cada mililitro de plasma de esta hormona. Las hormonas se van a eliminar del plasma de diferentes formas. Los mecanismos va a ser uno: destrucción metabólica por los tejidos, unión a los tejidos, excreción hepática y excreción renal. Son las cuatro formas que vamos a hacer el aclaramiento de nuestras hormonas. Ya vamos a garantizar que esta hormona, después de haber hecho su efecto deseado, ya no es requerida, ya no se ocupa, pues hay que degradarla. Y va a ser por estos cuatro tipos de mecanismos. Bueno, la semivida de las hormonas suprarrenales en circulación oscilan entre 20 y 100 minutos.
¿Qué dijimos que eran las que producían las suprarrenales? A las catecolaminas. Entonces, en promedio, un evento que los estimule la producción de estas hormonas, vamos a durar de 20 a 100 minutos con esta hormona, que es normalmente lo que duran ustedes con el efecto de euforia que hace el estímulo, ya sea un estímulo positivo bueno o un estímulo positivo malo, o sea, ya sea que fue que pusiste a tu vida en juego o fue un evento muy feliz, pues estos momentos, ya sea de estrés, de angustia, de miedo o de felicidad extrema, de ser tan eufórico, pues van a durar de 20 a 100 minutos. En cambio, lo que viene siendo las hormonas como las tiroideas, su efecto va a durar de 1 a 6 días. Los efectos son completamente diferentes. Las catecolaminas las uso para algo rápido, un estímulo, un efecto rápido, segundos. Las hormonas tiroideas va a ser un estímulo que va a ser propio del organismo, va a requerir días para llegar a sus concentraciones, hacer su efecto deseado. Y además ese estímulo yo no lo hice, fue propiamente mi organismo que lo detectó. Bueno, hasta aquí se terminó el segundo tema de fisiología endocrina. El martes continuaremos con el tercer tema. Esperemos que lo podamos ver en un solo día, para que así yo pienso que vamos así, yo termino para entre jueves y viernes, yo ya termino para el próximo lunes, o sea de este lunes en 15, ya les va a tocar exponer el primer tema. Ya les mandé las fuentes bibliográficas, ¿cierto o falso? Si no las ¿Mande? si no las mencionó durante. Oh, ya se los mandé. Jefe de grupo, ya se los mandé. Anoche las mandé. En el grupo de endocrinología 2025. Qué bonito.